Esta denuncia que has hecho está vinculado a este concepto de cómo gestionar la cosa pública, ¿no? Este audio del intendente de Villafañe, el señor Hugo Onisimchuk, que aparece con una desfachatez total, diciendo los millones que gana, los millones que evade, ¿no es cierto?, los millones que oculta, la forma en que tiene sus empleados en negro, la forma en que le vende a la provincia de Formosa, siendo que él no está inscripto y no puede ser proveedor, y encima dice, y esto a la vista de todos y no se dan cuenta, diciendo por la gente, no por sus votantes, ellos no se dan cuenta, ellos creen que yo vivo con los 3 millones por año que gano de intendente, porque él sumando todos sus sueldos de intendente le da 3 millones, entonces dice, a ver, yo muevo 30 y pico de millones y ellos creen que yo me manejo con la plata del sueldo de intendente. Todo esto ha generado una indignación enorme y ahora vos te fuiste a la Justicia Federal para hacer la denuncia. Comentanos de qué se trata. Sí, la verdad que yo tomo conocimiento a raíz del video que publica Radio Parque, al que agradezco el periodismo investigativo que hacía falta en Formosa. Inmediatamente hablo con el equipo, con el doctor Del Río, y hay que hacer la denuncia, porque si no nos quedamos en queja y hay que avanzar a pesar de lo que pasa en la justicia, que vos bien lo decías hoy, ¿no? Esta vergüenza del 5 de marzo, que se remite a la provincia, a la competencia, porque sabemos que en la provincia los jueces son cómplices de Gildo Infran y no están dispuestos a garantizar nuestro derecho, pero porque tienen miedo del juicio político al que permanentemente amenaza el Gildo Infran. Entonces hemos radicado una denuncia en la Justicia Federal y hemos presentado también un pedido al fiscal federal Luis Benítez para que lo impulse, porque primero hay un delito que tiene que ver con la ley penal tributaria y hay un cúmulo de delitos, digamos, que realmente son graves, como el peculado, como la evasión, como el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, como la incompatibilidad de hacer negocio. Un intendente no puede negociar con la provincia, como empleados en negro, que también figuran del audio, como tener testaferros. Digo, realmente es increíble todo lo que dice ese audio, ¿no? Y lo grave, y cómo volvemos al comienzo que yo te decía, cómo se normaliza la corrupción en Formosa. El tipo dice, tengo 32 millones y gana 3 millones por año. Y hace 6 años que está, no te da la cuenta. Claro. ¿Y de qué vivió? Y no tiene una flota de 10 camionetas. ¿Cómo los compró? Claramente no va a poder justificar lo que hizo Onisimchuk, y ojalá que la justicia alguna vez, porque yo creo que alguna vez se va a dar, ¿no? Como antes las marchas en Formosa eran de 10, de 20 personas, y llegó un momento que éramos miles. Entonces, yo estoy convencida que en algún momento se va a dar y que no nos tenemos que cansar de denunciar, y en algún momento algún recurso llegará a la Corte y en algún momento dirán, bueno, basta con Formosa. Me gustaría que le expliques a la gente, Gabriela, ¿por qué la denuncia en el juzgado federal? ¿Por qué estamos hablando de delitos federales? ¿No es cierto? ¿Y dónde estaría ese delito? Es decir, la gente, cualquiera, se da cuenta de que es una barbaridad lo que hace este hombre. Ahora, la lectura fina, la lectura judicial, la lectura jurídica de estos hechos, ¿por qué hablamos de evasión de impuestos? ¿Por qué hablamos de peculado? ¿Por qué hablamos de otros delitos federales y no ordinarios, ¿no es cierto? ¿Por qué no en la justicia provincial? Es decir, yo entiendo, hay una lectura política de que en la justicia provincial no nos da garantías, pero ¿por qué es competente la justicia federal? Claro, ojalá nosotros tuviéramos otra justicia que no nos exigiría tener que buscar permanentemente la competencia federal, que es la única que mínimamente en Formosa garantiza cuando ya es muy grosero nuestros derechos. Acá lo más grave para mí y lo que nos habilita la competencia federal es este tema de la evasión impositiva,
que es claramente una competencia federal que lo fija la Ley Penal Tributaria de la Nación, y que tiene que ver también con el reconocimiento. Dice, yo no puedo estar inscripta en el COSO, calculo que el COSO es la FIP, ¿no? Sí. Cuando dice el intendente que por eso tiene bienes puestos a nombre de terceros. Entonces, si no puede estar inscripto en el supuesto COSO, que yo entiendo que es la FIP, es porque él no puede justificar su patrimonio, como no lo puede justificar Cristina Kirchner, y bueno, ahora está sobreseída en el peor de los expedientes, que es Hotel Sur, que es increíble, pero tendría que ver algo parecido, y la competencia de Cristina Kirchner para la investigación fue la justicia federal. Y acá hay un peculado, que es la malversación de caudales públicos. Se están apropiando de un dinero que le pertenece al Estado, y que las personas cuando van a votar le dan una autorización para el control y la custodia de esos fondos, no para que se los quede. Cuando vos designás un gobernador, designás un intendente, designás un presidente, el pueblo le da una autorización para que custodie, controle y administre, pero los bienes no son del intendente ni del gobernador. ¿Por qué interesa a la justicia federal el tema, los temas denunciados? A ver, ¿cómo, en qué punto, digamos, el juez federal no va a poder decir, no, esto que vaya a otro lado, porque yo no quiero? Porque, a ver, estamos viendo que muchas de las denuncias que se hacen en la justicia federal, los jueces se declaran incompetentes y dicen, no, que esto lo resuelva la justicia provincial. ¿Por qué decís, esto tiene que resolverlo la justicia federal? Y eso lo tiene que resolver porque está en el marco de una ley nacional, que es la Ley Penal Tributaria, que tipifica o que regula la defraudación tributaria. Acá hay un claro delito, porque claro que pagaría mucho más impuestos, por ejemplo, en bienes personales, si tiene anotada toda la flota de vehículos que dice tener, y las hectáreas de campo, claro, y los millones que tiene guardados. Entonces, él está evadiendo al Estado en el pago de impuestos porque lo tiene con testaferro para no acumular esos bienes mal habidos. O sea, hay claramente un fraude a la administración nacional. ¿Por qué no hay ese control así, cuerpo a cuerpo, con lupa en detalle, con respecto a esta gente que de pronto mueve 30 y pico de millones de pesos con recursos que legales no son, porque no tienen la plata, no cierran los números, de su sueldo no salió esa plata, aunque usan testaferros, porque los testaferros tampoco tienen recursos, es decir, no son testaferros millonarios, son testaferros normalmente gente común que de pronto aparecen con campo. ¿De dónde sacaron? Es decir, ¿no? Que tampoco podrían justificar. Claro, entonces, ¿por qué algunas personas se hacen ricas en Formosa y nadie se da cuenta? No se da cuenta el banco, nadie le advierte de que hacen operaciones sospechosas, porque, a ver, cuando uno hace una operación en un banco y no tiene espalda para justificar esa operación, salta lo que se llama alerta de operación sospechosa o algo por el estilo. Es un aviso que dice, ojo, acá Hernández compró $100.000 y Hernández no le da el cuero para comprar $100.000. Bueno, ¿por qué nadie salta, nadie avisa con estos señores? ¿Por qué Onisinchuk o los testaferros de Onisinchuk no? Esta pregunta me la hice cuando la sobrina del gobernador Infran también era hace 10 años una persona humilde y ahora es una persona rica. ¿Cómo hizo para en 10 años un monotributista convertirse en una persona de mucho dinero en Formosa, cuando está todo controlado, cuando todo depósito que vos haces en el banco está registrado en una computadora? ¿Cómo no se dieron cuenta de que Onisinchuk se hizo rico? Gabriel, sí. Bueno, lo venimos denunciando hace tiempo. Acá hay dos, Formosa se divide en dos: los que pueden, los que tienen privilegios, los que tienen coronistas, y el resto del pueblo, que es el que está perseguido, controlado, amenazado. Claramente, acá en lo que nos debemos los formoseños es una buena ley de transparencia pública, donde todo esto pueda ser
autocontrolado por la misma gente, por el pueblo y por la oposición, por sobre todas las cosas, pero que el pueblo pueda entrar a una computadora y saber cuál es la rendición de cuenta de los municipios, los presupuestos, digo, tiene que estar al alcance del pueblo, tiene que haber transparencia pública. Claramente la justicia federal, porque es un delito muy grave que vos no tengas libros contables, que vos no lleves... ayer había una operación en Circuito 5, fueron a apretar a comerciantes, laburantes que intentan sobreponerse a la pandemia. Ellos sí lo controlan. ¿Pero por qué no mandan a los inspectores a ver las declaraciones de Sinchú? ¿Por qué ningún fiscal, ni provincial ni federal, de oficio no investigó la comisión de estos delitos? Totalmente. Digo, pero es lo que yo te decía, y a mí me pasó en una charla con Mónica Frade, y me dice, a mí me azora, me dice que el formoseño te dice, no, la mitad de Formosa es de Gildo, y que nadie haga nada, y capaz que tenemos que empezar a juntarnos los que queremos hacer algo, y empezar a investigar cómo es el tema de los testaferros, o usufructan los bienes que se llevó Gildo Infram, para empezar a investigar, para tener nuestro propio Telsura en Formosa. Escúchame, Gaby, ¿sabés lo que pasa? Que la gente de pronto te dice, sí, vos podés hacer una ley, pero la ley no se cumple y estamos en lo mismo. ¿De qué estamos hablando cuando la Constitución provincial, en el artículo 154, dice: todo magistrado, legislador o funcionario, sea por elección o por designación, antes de jurar o asumir el cargo, deberá efectuar una declaración jurada de bienes ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Caso contrario, no podrá acceder al mismo. Idéntica declaración realizará una vez concluida su función. Ahora, acá en Formosa, este artículo, el 154 de la Constitución provincial, ¿no?, es papel pintado, no existe, no se cumple. Mirá lo que dice más adelante de este mismo artículo: cualquier ciudadano con interés legítimo, sin que ello implique imputación de delito, podrá solicitar ante el fiscal de investigaciones administrativas, por un procedimiento sumario y gratuito, que el magistrado, legislador o funcionario dé explicaciones sobre el origen de sus bienes, hasta 4 años después de haber cesado su mandato. Es decir, acá dice que cualquiera, Gabriela Neme, Guillermina Ruiz, cualquiera puede ir a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y decir: señor, quiero que investigue a Hugo Onisinchuk, para que me diga de dónde sacó la plata. Está en la Constitución. Ahora, acá es muy sencillo, acá directamente no crearon la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que está creada por la Constitución, pero no la implementaron. No existe la Fiscalía de Investigación Administrativa, y con eso dejaron sin efecto el artículo 154. Acá no hay declaración jurada de bienes, acá no se puede investigar a Hugo Onisinchuk, porque la Constitución, que es muy linda, no se implementa. Ese artículo no sirve, no funciona. Increíble. Bueno, avancemos quizás en acciones que los obliguen a cumplir con la Constitución. También está en deuda al Consejo Económico Social previsto en la Constitución. Te cuento algo. Sí. Yo creo que nosotros le tenemos que empezar a dar vida a esa letra muerta. Y lo tenemos que hacer con acto. Yo hace aproximadamente unos 15 días, no recuerdo la fecha, pero en mis portales deben estar porque lo hice público, yo llevé mi declaración de bienes a la Escribanía Mayor de Gobierno, porque no tenía otro lugar que me parecía que podía hacerlo, y entregué mi declaración jurada de bienes. Y está desde antes de haber asumido como concejal y ahora el cierre de mi mandato como concejal. En realidad el cierre se hace el 2020 porque todavía no cierra el año fiscal 2021. Pero digo, si todos empezamos a hacer eso, en algún momento vamos a presionar a que se cumpla con la Constitución, porque la Escribanía Mayor de Gobierno le va a empezar a quemar los papeles en la mano y la gente va a tener que ir ahí a pedir que le muestren las declaraciones juradas, y bueno, se les va a complicar. Y empecemos a ejercer y actuar para que las cosas empiecen a cambiar. Es lo único que yo veo como posible, porque la verdad que si no pareciera algo imposible en Formosa. Y yo creo que cada día, Gabriel, y de una oposición tan sólida como se está consolidando con el correr de los días, tenemos que
que hacer de que se pueda, tenemos que trabajar para que se pueda, y la forma es presionando con actos, con hechos concretos, y tienen que cumplir con la Constitución, y bueno, veremos la forma de hacer alguna acción judicial para que obliguen al Estado a implementar el artículo 150. Totalmente. Sí. Qué bueno que hiciste esa declaración. Yo recuerdo, cuando era intendente fui con mi sobrecito, con mi declaración, y me recibió la escribana mayor de gobierno en esa época y me dice, usted y Borrini son los únicos que presentaron de todo el gobierno, era Borrini, el ministro de gobierno en esa época, y yo éramos los únicos que habíamos presentado en un sobre la declaración jurada. El resto, nadie. Es decir, por supuesto, no es el escribano mayor de gobierno, no está en ningún lado de que tenga que recibir la declaración jurada, pero como vos decís, no había nadie a donde llevar la declaración jurada, y yo hice lo que vos hiciste, llevé a la escribana mayor de gobierno. Ahora, me acuerdo el comentario de esa mujer, decía, dos nomás, de todo el gobierno, dos nomás presentaron la declaración jurada. Y bueno. Pero si la hacemos visible, quizás la misma ciudadanía nos empieza a exigir a todos, ¿no? Está bueno eso. Y empezamos la oposición, y bueno, después iremos ganando espacio, porque los espacios los tenemos que conquistar con revoluciones, y no esperar que vengan a golpearnos la puerta y decir, che, mirá, tenés este derecho, porque nadie lo va a hacer. Así y tenés esta obligación, y bueno, empezamos a cumplir con las obligaciones también, porque si no nos convertimos en muy de que declamamos muchos derechos y no hacemos nada con las obligaciones. Bueno, empecemos a hacer también lo que nos corresponde como funcionarios públicos, para empezar a generar la confianza que tenemos que hacer generar en el pueblo, para que el pueblo quiera participar cada día más y hacer una democracia participativa para que esto realmente cambie. Totalmente, Gabriela. Bueno, estamos cerrando el año, siempre se hacen balances y se hacen, digamos, se pasan limpio lo que es un año transcurrido, y un año en este caso tan histórico, ¿no? Como fue el 2021. ¿Qué balance haces vos? La verdad que el balance en cuanto a las conquistas es un balance muy positivo, en cuanto al acompañamiento del pueblo, a la reacción del pueblo. Bueno, lo vimos, ¿no?, acá en Capital, en un rotundo éxito de un acompañamiento realmente histórico. También yo creo que la dirigencia y como parte de la oposición tenemos que hacer una autocrítica. Hemos descuidado un poco a nuestro interior, que está solo, que está con necesidades, que está con presiones, que está con hambre, y que tenemos que hacer esa autocrítica, ese examen de conciencia para poder revertir algunos de la forma de trabajar, para poder pensar en una Formosa diferente. Yo quiero seguir instando a los jóvenes, que son los verdaderos protagonistas, a que sigan, a que busquen su lugar, a que busquen su espacio. Como decía antes, nadie va a venir a golpearte la puerta para regalarte o para concederte un derecho, y que creo que ellos son los agentes de cambio de sus respectivas familias, porque he visto muchas mamás acompañando a sus hijos, y por eso cambiando un poco, saliendo del acostumbramiento de que en Formosa así nomás es, ¿viste? Entonces sí, que algo puede cambiar en Formosa. Así que creo que esperar que nos encuentre unidos a todos, sobre todo a los opositores, que todos estemos unidos, que podamos dejar en el perchero de la habitación el saco de las individualidades y empezar a construir una Formosa con todas las pluralidades, con todas las voces, pero realmente una Formosa que le siga dando esperanza al formoseño de que en 2 años puede vivir mejor, y que es posible, y que todo va a depender del trabajo que hagamos en conjunto. Gracias, Gaby, y te deseo felices fiestas. Si no, nos volvemos a reunir virtualmente en el aire. Esta semana, esta es la última semana de este programa, nos vamos a reencontrar después de las fiestas, y espero que cuando nos volvamos a dialogar, me cuentes qué pasó en este verano, qué va a pasar en este verano formoseño. Bueno, Gabriel, gracias a vos, a Guillermina, realmente reconocerte como una de las personas que más trabaja en la tarea investigativa, de periodismo investigativo. Tenés una profundidad y un conocimiento único, con muchas ganas de que esto cambie.
Así que instarlos a ustedes a que sigan, a que fortalezcan, que recuperen las fuerzas en este descanso, que los esperamos con los brazos abiertos, porque todos los actores tenemos que estar comprometidos, y que yo sé que nos va a encontrar trabajando juntos y generando cosas juntos para que realmente dejarle una Formosa diferente a nuestros hijos. Así que muy felices fiestas, cuídense con el brindis, acuérdense la importancia de una Formosa con pirotecnia cero para nuestros chicos especiales, para las mascotas. Tal cual. Es responsabilidad de todos, así que bueno, nada. Felicidades. Felicidades, igualmente, muchas gracias.